Personas dicen que a veces, la Biblia es escrito por hombres. No, hermanos, escrito por personas que Dios usó bajo el Espíritu Santo para escribir un mensaje a su pueblo, a su creación. Y vemos de que en tanto como el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento vemos la fidelidad de Dios para con cada uno de nosotros. Que ahora nosotros, cada uno de nosotros podemos tener una relación con Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Desde su creación, rebeldes, se portaron mal, Adán y Eva, y muchos por eso estamos pagando, ¿verdad?, las consecuencias del pecado. Nacimos, ya de por sí, cuando nacimos ya nosotros con problemas. Es interesante, yo veo a mis nietecitos chiquiticos, ¿no, verdad? Tengo 5 de ellos. Yo veo la parte buena de ellos y la parte mala de ellos. Y ahí tú ves a los nietecitos creciendo en una familia cristiana, una familia que habla de Dios, que ora, que sirven a Dios y todo. Y tú los ves, algunos de ellos, que de repente están como si fueran, no se han visto por años y años, abrazándose, queriéndose, jugando juntos sin problema, y de repente de un segundo para otro, agándose los pelos, fajándose, yo que esto es mío, no que esto es mío, no que esto es mío, que esto es mío. Y los padres no le están enseñando eso, pero vemos que de nosotros, ¿no?, ya está contaminado. Es el pecado. Y vemos aquí en estas iglesias todas estas importantes información que debemos de captar y aplicar y observar para no caer en ellas. Es importante aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 19, dice, escribe, dice, le dijo Jesucristo a Juan, escribe, dice, las cosas, dice, que has visto, las cosas que son y las cosas que ha de ser después de estas. Vemos que hay un mensaje en las escrituras hacia las iglesias, que no solo es que a lo mejor historia o a lo mejor en geografía vemos dónde estas iglesias estaban situadas, pero también vemos de que como en ese mensaje de todas esas iglesias hay un mensaje también personal que Dios puede hablarnos mediante todas esas iglesias. Yo creo que si yo me pongo a mi vida, en contexto de mi vida, desde que yo nací hasta hoy en día, yo creo que yo puedo ver un poquito de todas esas iglesias en mi vida. En cómo yo he caminado, o antes de Cristo, después de Cristo, con Cristo. Hemos visto etapas así de que a veces muchas de esas iglesias han tratado de tocar en mi corazón. En las cosas buenas, aleluya, pero también en las cosas malas. Es importante que según uno va aplicando y aprendiendo sobre estas iglesias, vemos que hay un propósito en todo esto. Quisiera tocar todas las iglesias en profundidad, no puedo porque el tiempo es imposible, pero quiero compartir unas cuantas cosas sobre estas iglesias. Vemos de que, como Pastor José estaba diciendo, esta iglesia en Efesios estaba trabajando diligentemente, estaban haciendo cosas para Dios. Una iglesia que a lo mejor tú la mirabas y dices, wow, tremendo templo tiene esta iglesia, mira cómo hay actividades. Hoy todos los domingos hay carros de comidas allá afuera, hay actividades. Mira que esta iglesia están haciendo bautizos, se están bautizando. Es una iglesia próspera, una iglesia que perseveraba en y que no aceptaba la intolerancia hacia las cosas del mal. Si tú ves y dices, wow, por afuera la iglesia estaba, yo quisiera ser esa iglesia, ¿no es verdad? Lo mismo para nosotros, ¿no es verdad? Tú ves a veces un cristiano que está perseverando, trabajando, luchando, sirviendo a Dios. Qué bello, y tú lo ves y está todos los domingos, está temprano, quiere servir lo que haga, que falta que hacer. Pastor, no, yo hago lo que usted estime que yo necesito hacer. Y tú lo ves que empiezan lavando
los baños, limpiando, refrescando, mapeando, pasándole el baducrén a la iglesia y todo. Y esas personas, tú dices, wow, qué lindo ver una persona que está sirviendo a Dios. Pero entonces después, poco a poco, según va teniendo un poquito de conocimiento, un poquito los años van pasando, esa persona se va olvidando. Antes se sentaba en el primer asiento de la iglesia, ahora está por el medio. Y después ahora está por allá atrás. Y a veces ahora ni llega. Interesante ver. ¿Por qué? Porque se han olvidado de su primer amor. Y aquí a la iglesia de Éfeso dice, acuérdense de donde has caído y vuelve otra vez a esos principios como lo que tú hacías al principio. ¿Tú te acuerdas cuando tú recibiste a Jesucristo? Yo me acuerdo cuando yo recibí a Jesucristo por primera vez. Oh, man. Nadie me podía parar de hablarle de Jesucristo a nadie. Nadie me podía parar. Eso era todo lo que yo quería hacer, hablarle a la persona de Jesucristo. El Señor cambió mi vida. Yo estaba así, el Señor vino, me tocó, el Señor me libró del alcoholismo. El Señor me libró del alcohol. El Señor me libró de tantas cosas. Y yo hice lo que uno quería, hablarle a las personas. Pero ya después, durante muchos años, a veces se me es difícil, a veces hasta hablarle. Aunque tú dices, pastor, tú no tienes problema con hablar. Tú nada más que de una sentence puedes hablar 3 horas. Sí, es verdad. Pero qué bonito es ver, hermanos, cuando tú empiezas ahora a volver otra vez, a recordarte de donde has caído. Para tú ahora, ¿qué? Ven, enfocarte otra vez. ¿Cuántas veces en mi crecimiento con Jesucristo, en los años que han pasado, que han sido más de 30 y pico años, yo no he tenido que volver a estas escrituras, yo no he tenido que volver a abrir mi Biblia, yo he tenido que hacer el esfuerzo otra vez para tener mis devocionales con Dios? ¿Cuánto tiempo no ha tenido ese esfuerzo que hay que hacerlo a diario, a cada minuto, a cada segundo? No es que un día, no es a diario, cada segundo, es una lucha, hay una guerra que existe para que tú no le emplees tiempo a Dios. ¿Sabías eso? Voy a ir a Dios, voy a ir a la iglesia hoy. Te llamo tu primo, oye, hay tremendo barbecue con lechón, estamos haciendo una lechonada. Ven para acá. No, pero yo voy a ir a la iglesia. Pero ¿cómo tú vas a ir a la iglesia? Olvídate de eso, ven para acá que aquí va a estar toda la familia, mira que vamos a... Coge. Sobrepasaste esa, coge para la iglesia, se te poncha la goma. ¿Cuántas veces a mí no me pasó cosas así? Para prevenir, para que yo no fuera, para que yo no me congregara, para que yo no estuviera con mi familia aquí cristiana, para que yo no escuchara la palabra de Dios, para que yo no alababa a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos que hay una guerra que está siempre tratando de alejarte de las cosas de Dios? Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos admirables, Cristo les reprocha, dice, has abandonado tu primer amor. Aunque sobresalen en obras, en integridad doctrinal, su pasión y devoción genuina hacía que Jesús se ha debilitado. ¿Te has debilitado tú en tu crecimiento con Jesucristo? ¿Tú te acuerdas cuando tú primero recibiste a Jesucristo? No había quien despertarte. Ay, tú te despertabas solo. El Señor te hablaba. Tú abrías las escrituras y dices, wow, Señor, gracias, que necesito eso. Tú te devorabas la palabra de Dios. Tú comías la palabra de Dios y tú te la devorabas. Y el Señor, según tú hablabas, el Señor tú leías, el Señor te mostraba su plan. No hay ningún otro libro que tú puedas estudiar, hermanos. No hay ningún otro libro que tú puedas leer y que la palabra, a veces cuando tú estás leyendo, te brinca, te habla, te ministra, te edifica, te ayuda, te confronta, pero te cambia, te purifica, te santifica, pero te salva. Vemos importante que aunque sobresalen en obras e integridad, esa pasión se había debilitado. Esta crítica enfatiza la importancia de mantener una relación sincera y de corazón con Cristo, no solo enfocarse en la actividad religiosa o en cualquier práctica legalista.
Cristo advierte a la iglesia de Efesios que recuerden de dónde han caído y que se arrepientan. Vemos también de que ellos aborrecían también la creencia de los nicolaitas, y se menciona ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16 y versículo 15. So, vemos aquí que es importante, vemos a la próxima iglesia, la de Esmirna, ¿ok? En aquí, Apocalipsis capítulo 2, 18 al 11. Esta iglesia, Esmirna, son dos de las dos iglesias que no reciben reproche. ¿Sabías eso? No reciben reproche de Cristo. Se le elogia de su fe persistente en medio de severos sufrimientos, tribulaciones y pobreza material, a pesar de carecer de riquezas mundanas. Cristo los declara espiritualmente ricos debido a su mente y firmeza durante la persecución. Fueron calumniados por quienes afirmaban ser judíos, pero quienes fueron descritos a una sinagoga de Satanás. Vemos de que aquí vemos de que esta es la iglesia del sufrimiento. Ustedes saben que la iglesia ha sufrido muchos maltratos, mucha persecución. Ustedes saben que Satanás siempre ha tratado de que las iglesias no se callen, de que no hablen, de que no prediquen. Ustedes vemos a todos los discípulos de Jesucristo. Todos fueron mártires por Dios, por Jesucristo. Cuando vieron a Jesucristo resucitado, se dieron de cuenta, wow, este sí es Dios, este sí es el Señor. En este sí yo puedo confiar, en este sí yo puedo dar mi vida. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo había sido crucificado? Hasta Pedro lo negó 3 veces. Yo ni lo conozco a ese. ¿Quién es ese? Pedro diciendo eso de su Salvador. Lo negó a Jesucristo. Pero cuando vieron a Jesucristo resucitado, su vida cambió. Hay algo, un impacto grande en la vida de los discípulos. Y vemos aquí que esta es la era, la etapa donde la iglesia es perseguida, maltratada, destruida, quemada. Los tiraban, ¿se acuerdan? En los leones ahí en Roma. Los tiraban en las cuevas de los leones a Daniel y a sus amigos, ¿se acuerdan? Y Dios se manifestó con poder. Dice, con esa iglesia, yo no tengo ningún problema. Y hay veces que a veces nos quejamos a veces de los sufrimientos. Y vemos a veces que los sufrimientos es que el Señor está obrando grandiosamente en cada uno de nosotros. Cuando hay sufrimiento a veces, ¿no? Es que pensamos a veces, no, mira, Dios se ha apartado de mí. Dios, no. Cuando hay sufrimientos, aquí el Señor dice, no he encontrado nada malo, ningún reproche contra esta iglesia. No tomes, hermanos, que cuando hay un sufrimiento en tu vida, cuando tú estás quebrantado, Dios está haciendo una obra. Y a veces cuando estamos quebrantados, es que nos acercamos a Dios. ¿Sabes eso? Cuando estamos ya, acabados, es que buscamos de Dios, deseamos de Dios, queremos de Dios. Y vemos que esta iglesia es alentada a no temer el sufrimiento. Dice, ¿qué le espera? Cristo anuncia que algunos enfrentarán encarcelamiento y pruebas, ahí lo dice, pero dice, les llama a permanecer, dice, fiel a la iglesia aquí, de verdad, dice, permanece fiel a mí, incluso dice, hasta la muerte. Esto es un fuerte recordatorio para que los creyentes de que la fe en Cristo puede tener un gran costo, pero es inmensablemente valiosa. Cristo promete a los fieles vencedores en Esmirna la corona de la vida. Simboliza recompensa, victoria eterna. Asimismo, asegura de que la segunda muerte, que se refiere a la separación eterna de los que no creen, dice, no tendrá poder sobre ellos. Esa es la iglesia de Esmirna. Qué lindo, ¿no? ¿Verdad? La iglesia de Pérgamo, rapidito, vemos aquí de que Pérgamo es elogiada por aferrarse al nombre de Cristo y no negar su fe.
Conocen, la verdad, qué bonito ver una iglesia que no se niega, que no compromete el nombre de Jesucristo. Incluso cuando uno de sus líderes, Antipas, dice, fue martirizado, esta iglesia se encuentra aquí en una ciudad donde el trono de Satanás, vemos aquí que esta iglesia estaba en el medio donde el trono de Satanás, donde mucha idolatría, donde muchas otras iglesias, donde muchas otras creencias. Y vemos de que ellos permanecían fieles al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían complacer a Jesucristo. A pesar de estos ambientes, ¿verdad?, que a veces son hostiles, vemos de que la iglesia de Pérgamo permaneció leal a Cristo en muchos aspectos. Sin embargo, la iglesia es reprendida por tolerar la enseñanza de Balaam y los Nicolaitas. ¿La vimos otra vez? Balaam y Nicolaitas. Eso lo puedes encontrar en Números. Vas a ver esta idea de Balaam, ¿ok? Vas a ver de esta una creencia, esta persona, que es una persona, vemos de que él quería enriquecerse él mismo mediante él tratar de ahora de complacer a Dios o decir algo a Dios, pero él quería enriquecerse él mismo. Y vemos que tener mucho cuidado hoy en día en todas las iglesias, ¿no, verdad? Me acuerdo que ahora fue un pastor dice, yo necesito un avión que me venga, yo necesito comprarme un avión. Por un pastor de una iglesia que tú dices, wow, multitud de miles de personas. Yo necesito un avión para que me venga y me recoja, para que yo poder viajar a donde Dios me lleve, usando la palabra de Dios para enriquecerse él mismo. Hay que tener mucho cuidado hoy en día, hermanos, hermanas, con ese tipo de iglesia que es prosperidad. Y el Señor me va a bendecir, el Señor provee, el Señor eso, pero cuando desde que te estás entrando a que te estás saliendo, te estás sacando el kilo de tu bolsillo. El abuso. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia de Pérgamo. Ven, tienes estas prácticas y dice, y yo aborrezco eso. Balaam simboliza llevar al pueblo de Dios por mal camino en beneficio propio. Y los Nicolaitas eran una secta conocida como para comprometer la pureza y moral la doctrina. Su presencia en la iglesia de Pérgamo representa una falla en protegerse contra las enseñanzas falsas y las prácticas mundanas. Cristo les llama a un arrepentimiento y les advierte que vendrá pronto para hacer guerra con aquellos que persisten en tales falsedades. El Señor viene, el Señor va a gustar, el Señor va a pasar su juicio. Pero aquel que dice que prevalezcan, Él les promete el maná escondido que simboliza el alimento espiritual. Qué rico, ¿verdad? Permanecer. Lo interesante es que en todas estas iglesias el Señor dice, al que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios está diciendo. ¿Te estás aplicando eso a tu vida? Ten cuidado. Si nada más que quieres tú enriquecerte tú mismo y usar el nombre de Dios para su riqueza. Ay, que Dios nos libre de eso. Una piedra, vemos que es importante, también dice que Él te va a darle semana. Aquellos que prevalecen, aquellos que permanecen, aquellos que no van a comprometerse. Man, el Señor va a proveer tu maná. Qué rico. Que simboliza ese alimento espiritual. Y una piedra blanca con un nombre nuevo escrito que representa victoria, pureza en una relación personal con Dios. La iglesia de Tiatira, como estaba hablando Sori, qué mejor, ¿no, verdad? Indicación que ella nos dio. Vemos que la iglesia de Tiatira recibe elogio por su amor, fe, servicio y perseverancia. Estos creyentes son reconocidos por crecer en sus obras, ya que estaban haciendo más obra que el principio, lo que refleja crecimiento espiritual, madurez. En este sentido, Tiatira dice, se percibe como una iglesia activa y en progreso en su misión. Sin embargo, la iglesia reprende, el Señor lo reprende a Tiatira por tolerar a la mujer Jezabel, una falsa profeta,
que llevó a la iglesia a la inmoralidad sexual e idolatría. Corrupta y que perseguía a los profetas.